El día de hoy continuamos con esta maravillosa ponencia enfocada en los aspectos metodológicos del trabajo de grado, titulada Proyecciones y métodos de investigación en la elaboración de la tesis. Me alegra ver a varios usuarios que participaron ayer. Sin embargo, a los nuevos usuarios que se incorporan hoy, quiero comentarles que no deben preocuparse porque todo está siendo grabado. Sin embargo, también quiero que sepan que las personas que participen en todas nuestras charlas recibirán un certificado por haber aprobado el programa. El día de hoy seguimos contando con la presencia de la magíster y licenciada Sheila Mauker, que nos acompaña desde Panamá. Ella es magíster en metodología de la investigación, licenciada en educación, mención geografía e historia y magíster en educación inclusiva. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla en el chat y serán contestadas al finalizar la presentación. Por favor, apaguen sus micrófonos y sin más nada que agregar, les cedo la palabra a la licenciada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta ponencia, titulada Proyecciones y métodos de investigación en la elaboración de la tesis. Acá les presento cuál es el formato de la nueva edición de las normas APA. Tenemos que se va a seguir utilizando un tipo de hoja tamaño carta, los tipos de fuentes que se pueden utilizar es la Times New Roman 12, la Georgia 11, la Computer Modern de 10, Calibri 10, Arial 11 y Lucida Sans 10. Las que son más usuales siempre es la Times New Roman de 12 y la Arial, que en esta edición de las normas APA varía a 11 puntos. Antes era 12. El interlineado va a ser de 2, sin espacios entre párrafos, y todos los párrafos deben ir ahora alineados hacia la izquierda. Ya no se utilizan los justificados, solamente quedan centrados los títulos de los capítulos. De resto, todo va a ir hacia la izquierda. Se debe utilizar una sangría de 1.27 en la primera línea. Los márgenes que debe cumplir según las nuevas normas APA séptima edición es de 2.54 centímetros por los 4 lados de la hoja. Acá les presento un ejemplo de cómo se debe realizar la hojita del resumen. Esta es una de las, incluye dentro de las páginas preliminares. Las páginas preliminares deben ir enumeradas con números romanos minúsculos. La hoja del resumen está compuesta de lo siguiente. Debe llevar el propósito de la investigación, la muestra que se utilizó, cuál fue el procedimiento de la recolección de datos que utilizó, cuáles fueron los instrumentos, un breve resumen de los resultados y por último, las conclusiones que dio la investigación. Para concluir la hoja del resumen se deben mostrar las palabras claves. Estas palabras claves salen del título de investigación y del objetivo específico. ¿Cómo se debe realizar la introducción de una investigación? Debe cumplir 5 pasos la elaboración de esta introducción. Primero, debe mencionar cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos de dicha investigación. Se debe mencionar en 1 o 2 párrafos más o menos la justificación de esa investigación, cumpliendo con las
interrogantes de para qué se hizo la investigación y por qué la realizaste. Debe incluir también parte de la metodología. Se deben mencionar cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron, cuál es el tipo de investigación, cuál es el nivel o diseño de la investigación realizada, cuál fue la población utilizada y la muestra de dicha investigación. Por antepenúltimo, debe llevar la especificación de los capítulos. Se debe mencionar en el capítulo 1, está compuesto por el planteamiento del problema, los objetivos específicos, la justificación, etcétera, etcétera. Todos los capítulos deben ir mencionados en la introducción. Y se termina con un breve párrafo que me incluya las conclusiones más importantes a las que se llegó con la investigación. Por eso yo siempre recomiendo que la hoja del resumen y la hoja de la introducción deben ser realizadas ya cuando esté finalizada toda la investigación, porque dentro de ellos debe incluir los resultados y parte de sus conclusiones. Acá tengo un ejemplo de cómo debe ir redactada la introducción. Fíjense que debe llevar el desarrollado cumpliendo con las interrogantes de qué se va a estudiar, cómo se estudió, por qué se estudió, para qué se realizó. El planteamiento del problema. Para poder llegar a un excelente planteamiento del problema, tenemos que hacernos las siguientes interrogantes. ¿Es este un problema realmente? ¿Supondrá esta investigación algo importante? ¿Será interesante y tendrá alguna utilidad inmediata el resultado de la investigación? Todas estas interrogantes se deben plantear antes de la elaboración del planteamiento del problema. Acá tenemos un proceso de cómo debe ser la redacción del planteamiento del problema. Primero debemos definir el tema principal de la investigación, que viene siendo nuestro objetivo principal, nuestro objetivo específico. Luego tenemos que dar la explicación del problema de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hablar de la problemática desde un nivel macro y terminar con esta información a nivel micro. Significa que si vamos a hablar del calentamiento global, un ejemplo, empezamos hablando del calentamiento global a nivel mundial. Luego lo especificamos a nivel de Latinoamérica y lo terminamos incluyendo el problema del calentamiento global en Venezuela, de lo macro a lo micro. Luego hay que hacer la explicación de las causas de la situación descrita. ¿Cuáles son las causas que generan esa problemática? Para después especificar cuáles son las consecuencias de esas situaciones descritas. Hay que hacer la redacción del pronóstico de la situación problemática para luego finalizar con una redacción del control del pronóstico. ¿Cómo vamos a pronosticar la solución de ese problema? Acá tenemos esquematizado. El planteamiento del problema tiene que cumplirse un tiempo. Es el periodo en el que se va a realizar y analizar el problema. Si es una investigación científica, hay que reducir la solución del problema a términos explícitos y concretos, dentro de un espacio que viene siendo el área geográfica en la que se realiza la investigación. Todo esto tomando en cuenta cuál va a ser el universo, la población y la muestra donde se aplican las técnicas de información. Para la formulación del planteamiento del problema se deben cumplir 4 pasos. El primero sería la definición del problema, describir cuáles son los hechos y las situaciones que constituyen fundamentalmente esa problemática. Tenemos el pronóstico, que es hacia qué puede orientarse lo descrito, o sea, cuáles vienen siendo los parámetros que se deben cumplir para darle solución a ese problema. ¿Cuál es el control del pronóstico? ¿Sobre qué va y sobre qué hipótesis se va a realizar el planteamiento del problema? Y luego la formulación del problema, que vienen siendo
el planteamiento de unas preguntas claras y concretas de acuerdo con el marco espacial y temporal que define el problema. Al finalizar la redacción del planteamiento del problema, se plantean las interrogantes de la investigación. Estas interrogantes de la investigación son los objetivos específicos convertidos en interrogantes. Debemos definir qué es un objetivo. El objetivo de las investigaciones es el para qué de la investigación. Es el enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer de un problema planteado. Los objetivos, tanto general como los específicos, son el rumbo que va a tomar la investigación. Es el propósito del estudio, es decir, lo que pretende la investigación. Son las guías de la investigación. Los objetivos se caracterizan por ser redactados con un verbo infinitivo, aquellos que terminan en ar, er, ir. Debe ir orientado a la búsqueda de nuevos conocimientos. Los objetivos incluyen las variables objeto de estudio que serán medidos. Esto cuando son investigaciones cuantitativas. Contiene un logro, el evento de estudio, las unidades de estudio. Y contiene el lugar y el tiempo donde se va a elaborar la investigación. Hay que tener muy en cuenta cuál es la diferencia entre los objetivos generales y el objetivo específico. El objetivo general define dónde queremos llegar, es el para qué de la investigación. En cambio, los objetivos específicos definen las estrategias que alcanza el objetivo general, es decir, es el cómo. Los objetivos específicos plantean cómo se va a desarrollar las actividades para darle solución al objetivo general. Para la elaboración del objetivo general hay que tomar en cuenta que debe responder las siguientes interrogantes: el qué, el dónde, el cómo y el para qué. Acá les tengo dos ejemplos de objetivos generales y objetivos específicos de investigaciones ya realizadas. El segundo objetivo general que tenemos acá: evaluar los planes de desarrollo de 3 campos ubicados en la faja petrolífera del Orinoco a través de un análisis técnico-económico para el mejoramiento del escenario de explotación. Fíjense que cumple con todas estas interrogantes. El qué. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar los planes del desarrollo de 3 campos. ¿Dónde? En la faja petrolífera del Orinoco. ¿Cómo? A través de un análisis técnico económico. Y el para el mejoramiento de los escenarios de explotación. Al cumplir con todas estas interrogativos general, es mucho más fácil desglosar cuáles serían los objetivos específicos para darle solución a ese objetivo general. Tenemos analizar el histórico de producción de los campos, evaluar el cumplimiento del plan de desarrollo original de las zonas en estudio hasta la fecha y estudiar las causas de sus diferencias, establecer escenarios a través del potencial de los campos para la explotación del área. Y por último, realizar la evaluación económica mediante perfiles de inversiones y gastos para definir el mejor escenario. Entonces, todos estos objetivos específicos me van a dar a mí la solución al objetivo general. Acá les facilito una lista de verbos que son los más utilizados para el planteamiento de los objetivos específicos y los objetivos generales. Luego vamos con la redacción de la justificación. Para la redacción de esta se deben cumplir las 5 interrogaciones siguientes. La primera, ¿para qué es importante este trabajo de investigación o proyecto? Hay que desglosar por qué es importante la investigación que están realizando. ¿Qué información nueva aporta esta investigación o proyectos?
toda justificación tienen que plantear los aportes que deja la investigación. Serían los aportes teóricos, que vienen siendo todo el basamento teórico en el marco teórico, el capítulo 2. ¿Cuáles son los aportes prácticos? Si son investigaciones cuantitativas que dejan una propuesta. ¿Y cuáles son los aportes metodológicos? Que bueno, su investigación pasa a ser como un antecedente a futuros investigadores. ¿Cuál es la problemática que resuelve esta investigación o proyecto? Viene siendo el objetivo general que se basa en su planteamiento del problema. Como cuarta, ¿por qué se va a investigar este tema? Y quinta, ¿cuál es la pertinencia de esta investigación o proyecto? Ahí tienen un pequeño ejemplo de cómo debe ir redactada la justificación. Luego tenemos lo que es las limitaciones. Las limitaciones, como su propia palabra lo dice, son las trabas que se nos presentan como investigadores al realizar un estudio. Acá tienen un ejemplo. ¿Cuáles serían las limitaciones de esta investigación? Por razones de confidencialidad y seguridad de la empresa, parte de la información no será publicada o será parcialmente modificada, particularmente los nombres de los pozos y campos. Otra limitación sería los datos a utilizar para hacer el análisis serán suministrados por parte de la gerencia técnica de la empresa, lo cual implica cierta dependencia de la misma. Otras limitaciones también pueden ser el corto tiempo que tienen para la investigación. Acá les planteo un ejemplo de antecedentes. El antecedente tiene que ir plasmado de la siguiente forma. Primero empiezan en forma de cita el apellido y la inicial del nombre del autor de ese antecedente, su año, entre paréntesis, luego plasman el objetivo de esa investigación o el título de la investigación y cómo lo llevó a desarrollar. En este caso puede ser el tercer o cuarto objetivo específico, dependiendo de la investigación cuántos objetivos tiene. Siempre el último objetivo específico es el que finaliza o logra el objetivo de la investigación. Luego tienen que colocar dónde fue realizada y finalizan con un fragmento de lo que es la conclusión de ese antecedente. El marco teórico. Para el marco teórico viene siendo el segundo capítulo. Es donde se especifica toda la teoría que sustenta la investigación. Acá les muestro 10 tips que deben tener en cuenta para el desarrollo del marco teórico. Primero sería ayudar a afinar el planteamiento del problema. El marco teórico viene en una guía e ilumina sobre cómo realizar la investigación, orienta sobre lo que queremos realizar, evita cometer errores, amplía el horizonte de estudio, encamina para sentarnos en el planteamiento y evitar desviaciones, auxilia a justificar, conduce a establecer afirmaciones para someter a prueba nuestras hipótesis, inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados. Acá les muestro cómo deben ser las tablas de frecuencia en el capítulo 4, que viene siendo ya la parte de la muestra de los resultados. Según la última edición de las normas APA, queda de la siguiente manera. Se enumera la tabla, luego se debe colocar el título que lleva esa tabla, que siempre es el nombre del ítems o de la pregunta que se realizó en el cuestionario. Luego lleva la tabla, muy pendiente porque las tablas no llevan líneas verticales, solo se marcan las líneas horizontales, solo que demarcan el título y la parte final. Y se le coloca una fuente. Todo esto debe ir, si están usando el
tipo de letra Arial debe ser Arial 10 puntos. Si están usando la Times New Roman, debe ser Times New Roman en 10 puntos. De esta manera sería entonces la gráfica cuando se coloca el nombre de arriba, figura 1, el título, y se grafica nuestros datos. En la parte de abajo le pueden colocar una fuente o una breve explicación de lo que es el gráfico. Asimismo vienen siendo los gráficos circulares, pero más que todo se utilizan los de barra porque es más factible a la visualización y la lectura de los gráficos. Acá les muestro un ejemplo de cómo se deben realizar las citas textuales cuando pasan las 40 palabras según las nuevas normas APA de la 7ª edición. Fíjense que se hace una breve introducción en la cita narrativa que especifica algo del tema que se va a citar. Se coloca un punto y seguido y se asigna según los autores, el año, 2 puntos y en la línea siguiente se deja una sangría de 1.27 centímetros y se coloca el párrafo de la cita, tal cual como la plantean los autores. Al finalizar se coloca un punto y seguido y entre paréntesis se coloca P, que significa página, y la numeración de la hoja donde está plasmada esta cita textual. Luego de la cita textual se debe realizar con sus propias palabras una breve explicación o parafraseo de esa cita. Luego tenemos las citas parentéticas. Este tipo de citas, la mayoría no suele pasar las 40 palabras y luego que se coloca la cita, se incluye en la parte final de la cita, entre paréntesis, los autores, el año y la página, todo seguido y entre paréntesis. Igualmente, al final de la cita se debe hacer un breve parafraseo. Acá tenemos el ejemplo de las citas textuales con menos de 40 palabras, según la nueva edición de las normas APA. Va entre comillas la numeración de la página al final y seguidamente puede empezar su parafraseo. También se puede realizar una cita parentética con menos de 40 palabras. Es muy similar, va entre comillas, pero el autor y el año se coloca al final de la cita. Punto y seguido y se sigue continuamente con el parafraseo. Acá tenemos una lista de algunos verbos y expresiones que pueden utilizar al momento de hacer las citas de los autores. Ahí tienen plantea, refiere, menciona, afirma, argumenta. Les puede servir de ejemplo cuando estén realizando sus trabajos de grado. Bueno, mis muchachos, fue un placer de verdad compartir con ustedes algo de estos conocimientos. Es mucho material para tan corto tiempo, pero espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa, siempre estamos a la orden. Si tienen alguna pregunta. Gracias, licenciada. Con esto hemos finalizado toda la ponencia. Nuevamente, muchas gracias, licenciada Sheila. No queda más que agradecerle por todo su apoyo y su disposición con el capítulo estudiantil de la SP en la UDO Anzoátegui. Su ponencia ha sido excelente y su dominio del tema nos ha facilitado el camino hacia la elaboración del trabajo de grado.
ciertamente, por lo menos yo, haré uso de toda esta información muy, muy pronto. Sé que muchos de los que están aquí presentes, cuando empiecen a hacer su trabajo de grado, van a pensar en usted. Nuevamente, gracias. Y ahora sí, abrimos el espacio para que escriban sus preguntas o si desean pueden encender el micrófono y decirla por ustedes mismos. Iré chequeando aquí en el chat a ver si hay alguna pregunta. Por aquí alguien comenta por el material, las diapositivas. Con mucho gusto yo se las puedo enviar al correo, no hay ningún problema. Y les voy a facilitar también alguna pequeña guía que estoy terminando de elaborarla. Excelente. Para que sea más fácil. Están buenísimas, sus diapositivas fueron lo máximo. Estoy leyendo por aquí. Ajá, aquí alguien comenta, Cristóbal Mujica, ¿qué libro recomienda para metodología? ¿Estados o filias áreas? Está Arias, está Sandino también, que es muy bueno, Balestrini. Vamos a ver por aquí. Bueno, por el chat no hay más preguntas. Si alguien quiere abrir micrófono. Por aquí. Y ahí de Kelvin. Ajá, acaba de mandar. Aquí Kelvin pone que en el planteamiento se puede colocar al final los objetivos específicos de forma concreta, de forma muy concreta lo que se piensa hacer para cada objetivo, como un resumen corto. Bueno, al finalizar el planteamiento del problema, se incluyen las interrogantes de la investigación, que vienen siendo los objetivos específicos convertidos en preguntas. Con eso se finaliza el planteamiento del problema. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Profe, en relación a los objetivos específicos derivan del objetivo general. Sí, es correcto. Los objetivos específicos es cómo se le va a dar la solución al objetivo general. Los objetivos específicos se desglosan del objetivo general. Aquí una chica pregunta si hace asesorías personalizadas. Sí, correcto. 25 años de experiencia, 6 años acá en Panamá y el resto en Venezuela. Viví en el estado de Barinas. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir micrófono. Bueno, no veo más preguntas por aquí. Una pregunta. Ana, ajá. Ajá. Ana, si quieres hacer el micrófono. Ajá, es una pregunta de metadatos. Pero todavía no me la preguntita. No la ha formulado. Por aquí Luis comenta que se puede compartir sus redes para los que estén interesados en asesoría personalizada. Sí, la página web es tesis y asesoríasmauker.com y el Instagram es tesis y asesoríasmauker también. De todas maneras, al finalizar de la diapositiva, yo coloqué ahí los contactos. Yo les voy a hacer llegar las diapositivas. Ok, excelente. Estamos esperando por Ana. Todavía no he formulado la pregunta. Ay, dice que el micrófono no le está funcionando. Escríbelo por aquí, Ana, por el chat, la pregunta, y yo se la leo a la profesora. Ajá, la profe acaba de pasar la página web por el chat.
Ana dice que sobre el metadato sería interesante conocer un poco más. Perdón, ¿me repites nuevamente? Ana dice que sobre el metadato sería interesante conocer un poco más. Sobre el metadato. Sí. Bueno, eso también dependiendo del tipo de investigación que vayan a realizar. Si es cuantitativa, el metadato no es tan eficaz para ese tipo de investigación. Más que todo es cuando son investigaciones a nivel social. Ok, muchas gracias. Espero que eso haya ayudado a Ana. Si tienen alguna otra pregunta. No, creo que Kelvin tiene otra pregunta. Ajá. Ok, Kelvin, dinos tu pregunta. Kelvin, también puede abrir el micrófono. Ajá, aquí que usted mencionó sobre los antecedentes. Y cuando asesora tesistas, siempre les recomiendo que hagan un resumen de lo que se trata cada antecedente y en qué pudiera ayudar. ¿Esto estaría bien? Al final. Ya va, son antecedentes cuando asesoro. El tesista siempre les recomiendo que hagan un resumen de lo que trata cada antecedente. Los antecedentes tienen que indagar otras investigaciones que sean similares a las que están realizando. No le entiendo muy bien cuál es su pregunta. Los antecedentes son investigaciones similares a las que ustedes van a realizar, que las pueden utilizar como basamento. Buscan la investigación, cuando las investigan en internet, están publicadas y cada investigación tiene su hoja de resumen. Siempre traten de utilizar la información que aparece en esa hoja de resumen de esa investigación, que ahí está plasmada cumpliendo todos los parámetros que debe llevar el antecedente. Son investigaciones similares a las que ustedes van a realizar. El resumen va para cada antecedente mencionado abajo de cada uno. Ok, entonces. Siempre se utilizan de 4 a 5 antecedentes. Tienen que investigar antecedentes nacionales como antecedentes internacionales. Son de 2 a 3 antecedentes internacionales y de 2 a 3 antecedentes nacionales, que sean investigaciones similares a las que ustedes van a realizar, de la misma área de estudio. No, que la hoja del resumen es una sola hoja que va
dentro de las páginas preliminares de la investigación final. Y esa hoja de resumen es un resumen, valga la redundancia, de tu investigación, no de los antecedentes, es de tu investigación. Ok, creo que ahora sí finalizamos con las preguntas. Muchas gracias y damos por terminada esta actividad. Gracias a todos los que asistieron. Gracias, y gracias sobre todo a la licenciada. No se preocupe, siempre a la orden. Mucha suerte en sus trabajos de grado. Gracias, profesor. Fue un placer de verdad para mí compartir con ustedes.